Por favor, les presento a unos pilares de la congregación. Nuestra hermana se encarga del kiosco, de la comida, ya somos millonarios, ¿no? Más o menos. Chino. Sí, ahora me contaban mis hermanos que ellos querían dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su familia, pero en su familia que está lejos. Y me gustaría que mis hermanos contaran brevemente lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermana, en su familia de mi hermano, en sus hijos. Uno está en México, otro está, Milena está en la facultad, por ahí me entero que rinde y pasa, Rebeca acá sirviendo, y Dios está haciendo una ¿Hirviendo? obra. Sirviendo. Ah. Y Dios está haciendo una obra hermosa. Apáguenle el agua, pues la van a hervir. Una obra hermosa sobre su familia. Los doy a los dos. No, yo quería compartir en esos tiempos cuando teníamos célula con el pastor Rodrigo, él en los grupos nos decía que pusiéramos algo que teníamos para pedir en oración. En ese tiempo mi hermana estaba enferma, entonces yo le dije, estábamos en un grupo, creo que era Graciela, entonces yo le dije que íbamos a orar por mi hermana porque ella tenía esquizofrenia. Y los médicos le habían dado una semana y le dijeron que si en esa semana ella no había cambio, que la iban a internar como loca, estaba ya lo último. Entonces ese día oramos y en la semana me suena el teléfono porque ella no quería hablar con nadie, con ninguna de nosotras, somos 5 hermanas, y ella con nadie hablaba, se aisló por completo. Y un día a las 6 de la mañana me suena el teléfono y me dice, hola Norma, me dice, no le conocí la voz, y me dice, soy Nilda, me dice. Ah, le digo, ¿cómo estás? Me dice, ¿sabes que estoy bien? Me dice. Ay, cuánto me alegro, le digo yo. Me dice, mira, me dice, estuve a punto de volverme loca, dice. Pero vino una mujer, dice, a mi casa y me dijo que ella tenía algo, que me iba a llevar a un lugar. Y yo me fui, dice, con ella porque ya no había solución para mí. Cuando llegué a ese lugar era una iglesia evangélica, dice, que ella nunca quiso saber nada de los evangélicos. Pero cuando entré ahí, dice, una mujer me recibió, dice que era la señora del pastor. Y ella oró por mí, dice, y yo... Era como que había un peso atrás mío, dice. Y ella oró y me dijo que si yo quería entregar mi corazón a Jesús. Entonces yo le dije que sí. Y dice que ella en ese momento, cuando hizo la confesión de fe, ella cayó. Y cuando caí, dice, Jesús me dijo, hija, yo soy tu padre. Dice, ¿por qué llevas esta carga? Y de ahí dice, el Espíritu Santo vino, dice, y me libró. Y yo le creí porque ella no sabía del Espíritu Santo, no sabía de nada de esas cosas. Me dice, ¿sabe? Dice, yo soy feliz, me dice. Y me empezó a decir, dice, qué lindas las canciones, qué lindas las letras que tienen las canciones. Yo decía, ay, esto solo Dios puede hacer. Así que Dios las libró a mi hermana y ahora está ahí yendo a la iglesia. Y eso fue sana, libre. Qué precioso lo que hacen. Bueno, Dios está obrando mucho en mi familia, especialmente en mi casa. Este último año vendría a ser que Dios ha mostrado su misericordia con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos. Pero también tengo que contar y compartir que también a fin de año uno de mis sobrinos quería hablar conmigo, que había empezado a ir a la iglesia. Y yo siempre hablaba, cuando podía, le hablaba de Dios a ellos. Y vino porque estaba muy desesperado, se había separado él de su pareja, tenía una pareja. Y bueno, y traté de hablarle de Jesús, que en Jesús todavía tenía esperanza él de rehacer su vida.
y estaba muy deprimido, y también por el conflicto que había en su hogar, en su casa, en su familia. Especialmente porque él vivía en la casa de su papá y su mamá. Y bueno, y también tuve la oportunidad de hablar con mi hermano. Y yo siempre he creído en la palabra del Señor que dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y yo lo creí por ello, porque sabía también cómo había hecho un milagro con mis padres, cómo lo había salvado. Y creí por mi hermano mayor también y por mi sobrino. Bueno, cuando me acuerdo que me enteré que mi sobrino empezó a ir a la iglesia, se empezó a congregar en la iglesia El Puente, y tuve la oportunidad de ver con mis ojos ese día que me fui con el pastor Juan Carlos, que me colé ese día. Lo pude ver a mi hermano congregándose también ahí. Wow. Para mí es un milagro realmente, y gracias a Dios que hasta el día de hoy todavía está yendo él en la iglesia. Amén. Oh, gloria. Aleluya.